Agradecido. Claudio, ¿tenés el micrófono activado? Digo, para que no putees o algo y se escuche. Ok, gracias. Gracias. Si alguien tiene parciales de penal, se los agradezco. Estamos con un grupo y bastante complicado venimos. De penal parte general. Sí, parte general. Yo mandé al grupo igual preguntas. Ya había mandado. Por ahí no estamos en el grupo, pasamos a la comisión de Camadro. Ah, de la comisión, de la otra comisión. Pero igualmente sirven. No, porque si son de la otra cátedra, no te sirven, sinceramente. Bueno, son puntos de vista muy distintos por ahí de los docentes. Está bien. ¿Pero que estás muy complicado? No, qué sé yo, digo, estoy complicado, vengo leyendo, pero van a cambiar la metodología de estudio, de evaluación, va a ser oral. Discúlpenme. Bueno, hasta luego. Hola, Claudia. Hola, sí, disculpen. Hola, profe. ¿Cómo están? Qué complicado me resultó ingresar. Ahí le estaba avisando justo al Bedel Mariano. Hola, bueno. profe. Perfecto. Buenas tardes. Tenés el nombre de tu hijo, Clau. Sí, ahí lo cambio. No me pasa nada. resultó muy complicado, la verdad. Fue terrible, pero es mi internet. Hoy di Civil 1 y no tuve problemas, pero ahora se complicó. Bueno, discúlpenme, chicos. Lo importante es que pude ingresar y no perdemos la clase. Perfecto. Bueno, les voy a pedir que si tienen el código a mano, mejor, así podemos mirar los artículos para ir siguiendo. Seguimos con los métodos extintivos de las obligaciones. Y lo que les voy a compartir ahora es un PowerPoint. Si quieren, vayan buscando novación a partir del artículo 933, mientras que yo puedo abrir el Power. Qué bronca depender de esto, chicos. ¿Alguien quiere ofrecerse para arrancar? Sí, yo, a leer. profe. ¿Puede ser? Sí, Mabel, genial. Bueno, dice novación, definición. La novación... Yo te escucho un poquito bajo, pero no sé si es mi computadora o todos. No, siempre me dicen, pero siempre me dicen que tengo el volumen bajo. Ah, bueno, listo. Pero yo lo subo, lo tengo al máximo. Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Bueno, sí, empiezo entonces. Dale. Definición. La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla.
Bien. Esto es como para que tengamos un pantallazo, una idea, a qué hacemos referencia cuando nosotros hablamos de novación. La misma palabra nos lleva a la idea de que estamos mencionando en el vocablo algo nuevo. Voy a apagar la cámara mía solamente para no perder calidad de internet. Muy bien. Entonces, esta figura de la novación, ¿por qué lo incorporamos nosotros dentro de los medios extintivos de las obligaciones? Justamente porque la obligación antecesora a esta nueva obligación termina, concluye. Entonces, ¿es un medio extintivo? Sí, con la particularidad que esa obligación que se extinguió va a tener una nueva obligación donde no, si bien se extingue, no va a perder todas las características de esa primera obligación o la que dio origen o el antecedente. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hablar en este caso, que estamos frente a la creación de una nueva obligación basada en la bilateralidad, en la voluntad de las partes, en la creación de esa nueva obligación. En ese caso estaríamos frente a una novación de origen contractual. La pregunta es, ¿podría existir una novación que no tuviera presente el animus novandi, es decir, ese requisito esencial de bilateralidad, porque nunca se podría presumir la novación? La novación siempre es el resultado de un acuerdo de voluntades. Sin embargo, tenemos algunos casos particulares de novación legal, es decir, donde la norma establece la creación de una nueva obligación como consecuencia de la extinción de la anterior. Nosotros los vamos a ver esos ejemplos. Pero en principio, lo que tenemos que estar presente, o tenemos que tener presente, es el animus novandi, como se decía en latín, es decir, esa intención de poner fin a una obligación para dar nacimiento a una nueva obligación. Esta intención de las partes, ¿no es cierto?, no puede tener signos equívocos, es decir, confusión. Tiene que ser indubitablemente establecido por las partes que el deseo es extinguir una obligación para crear una nueva, que la va a reemplazar. Entonces, la anterior, al extinguirse, va a tener todas las consecuencias propias de la extinción de las obligaciones. Entonces, jamás podría presumirse. Necesariamente tenemos que estar hablando nosotros de un acuerdo de voluntades. Vamos a leer algunos ejemplos de estas posibilidades, cómo lo vemos en concreto. ¿Alguien quiere leer el 375, inciso G? Delfina. Lo leo, profe, si querés. Sí, lo leo. Dale, por favor. 375. Inciso G. Inciso G, bien. Bien. Reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder. Bien. Es como si nosotros en ese caso tuviéramos un antecedente, pero la novación implica que los efectos de ese antecedente no van a ser válidos para esta nueva obligación, sino que lo mencionamos como un antecedente. Vamos a elegir otro ejemplo. Por ejemplo, el 846, inciso B. Este Power yo ya los envío para que ustedes tengan estos ejemplos. ¿Algún otro voluntario?
artículo dijo, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué No se artículo escucha dijo? la voz bien, ¿eh? ¿Ahí se escucha? Ahí un poquito mejor. ¿Qué artículo había dicho? No lo llegué a escuchar. El 846, inciso B. Sigo, profe, si quiere. Sí. Bien. Modos extintivos. En tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor, la obligación también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor, o si se promueve novación, o si se produce novación, dación en pago o compensación entre uno de ellos y el deudor. Perfecto. Este 8... Esto es lo que vimos hace 2 clases, ¿o no? Exactamente. Fíjense que cuando nosotros vimos obligaciones solidarias, marquen este 846, inciso B, yo les decía que cuando hablábamos de los efectos de la solidaridad, íbamos a volver a repasar el tema cuando viéramos medios extintivos de las obligaciones. Este era el ejemplo. Si propaga o no propaga los efectos en caso de que hubiera una obligación solidaria. Recordamos que las obligaciones solidarias eran aquellos que tenían un nexo subjetivo entre los deudores o entre los acreedores que daban, o el fundamento era insolidum, es decir, todos respondían por el todo, o si era del lado activo, todos los acreedores podían percibir la totalidad de la deuda. En caso entonces de que existiera novación o dación en pago, que es la otra figura que tenemos que ver hoy, tenemos presente de que esos efectos se van a propagar, empezamos a incorporar lenguaje bien específico, se van a propagar al resto de los acreedores o al resto de los deudores. Bueno, acá yo les dejo entonces en el Power a ustedes varios ejemplos para poder comprender en forma concreta cuando estamos frente a una novación. Ahora vamos a los tipos de novación, dijimos. Entonces, puede ser una novación convencional, es decir, por acuerdo entre las partes, o novación legal, ¿sí? Los dos tipos. A su vez, la novación puede ser subjetiva y objetiva. Vamos a arrancar por la novación subjetiva. En la novación subjetiva, como nosotros dijimos que es una nueva obligación y con nuevos elementos, o el cambio de algunos de los elementos, en el artículo 936 habla justamente de cuando esa novación ha producido un cambio en el acreedor o en el deudor, o en los acreedores o en los deudores. Ahora, esa novación sí o sí tiene que ser expresa, indubitablemente extinguir la obligación. Es decir, no tengo que tener dudas. Repito lo que dijimos en 2 o 3 placas anteriores, que la extinción no se puede presumir. La extinción debe ser expresada sin dudas. Cuando nosotros hablamos de novación subjetiva, se trata de una novación que puede significar el cambio de deudor o de acreedor. Para el supuesto de novación por cambio de deudor, sí o sí la ley requiere el consentimiento del acreedor, artículo 936. Si quieren les dejo un minutito, anoten entonces qué ocurre, cuáles son los efectos cuando existe una novación por cambio de deudor. ¿Por qué tendrá que tener consentimiento por parte del acreedor? Justamente porque el acreedor podría verse perjudicado si por el cambio del deudor se convierte en un perjuicio a través de una insolvencia. Entonces, necesariamente este acreedor va a tener que aceptar ese cambio de deudor, una cuestión lógica. Cuando existe esa novación y hubo aceptación por parte del acreedor, hay una delegación, ¿sí? Y que se materializa
en una orden dada por el deudor a un tercero para que se constituya como obligado en su lugar frente al acreedor. Ahí vamos a tener algunas palabras bien específicas de esta figura. Cuando hay una delegación de la parte deudora o la parte pasiva, lo vamos a denominar al deudor originario delegante, ¿sí? Delegante, al deudor que va a otorgar el lugar a otro deudor es delegante. Y el nuevo deudor, el tercero, delegatario, ¿sí? El que se queda con la deuda es el delegatario. Siempre la iniciativa tiene que partir del deudor original, del delegante. Y el acreedor, ¿sí?, que no es parte de esto, pero que va a tener que dar su consentimiento, se va a llamar delegatario. Delegante, ¿sí?, delegatario, perdón, y el acreedor delegado. El deudor que entrega la novación, que entrega la deuda, es el delegante. El deudor que la asume es el delegatario. Y el acreedor que va a prestar su consentimiento es el delegado. En este caso, también puede ocurrir que el acreedor sea quien asume la iniciativa de acordar con un tercero la sustitución del deudor originario. En ese caso, también tiene un nombre particular, estamos frente a lo que se llama la expromisión. Entonces, vamos acá a tener en esta plaquita los distintos supuestos. Cuando estamos en conformidad del deudor primitivo, se llama delegación perfecta. Un deudor pasa a otro deudor, delegante, delegatario, acreedor, delegado. Necesito el consentimiento del acreedor. Después puede ser en ignorancia del deudor primitivo. En ese caso es por iniciativa del acreedor y estamos frente a la figura de lo que se llama expromisión. Y aún podría ser, ¿sí?, a propuesta del acreedor contra la voluntad del deudor principal que asuma la deuda otro deudor, ¿sí? Entonces tenemos tres supuestos. Ojo que esto es muy importante, ¿eh? De deudor a deudor, con consentimiento del acreedor, delegación perfecta. En ignorancia del deudor, a iniciativa del acreedor, expromisión. Y aún en contra de la voluntad del deudor, ¿sí? Estas son todas las especies que podrían existir. Vamos ahora a cuando hay novación, pero por cambio del acreedor. El acreedor originario es sustituido por otro con el consentimiento del deudor. Este es otro supuesto, de la otra vereda, de la vereda de los acreedores. Un acreedor reemplaza a otro acreedor con consentimiento del deudor. Este consentimiento también es esencial. ¿Por qué? Porque si no, el deudor, ¿sí?, para que haya una novación, tiene que conocer ese cambio de acreedor, porque si no estaríamos simplemente en presencia de una cesión de créditos. Vuelvo a repasar. Este es el supuesto donde un acreedor es sustituido por otro acreedor, pero con el consentimiento del deudor. Este consentimiento del deudor justamente es esencial para estar frente a una novación, porque si no tuviera la participación del deudor, estaríamos frente a la cesión de créditos, que sería otra figura que la vimos el martes pasado. Entonces, para que haya novación, repetimos, cambia un acreedor por otro, pero con consentimiento del deudor. Ahora vamos a ver a la novación objetiva, ¿sí? Dijimos entonces que los supuestos eran novación subjetiva y novación objetiva. ¿Cuándo estamos frente a una novación objetiva?
cuando la modificación entre la obligación que se extingue y la obligación que nace cambia algo de la prestación o de la causa. Dos supuestos, cambio de prestación o cambio de causa. Cambio de prestación es cuando una obligación, por ejemplo, de hacer, se convierte en una obligación de dar. ¿Sí? Voy a construir un juego de muebles, ¿sí? Yo, con mis manos, carpintero, no cumplí, finalmente arreglo una nueva obligación donde voy a entregar el juego de muebles, pero un juego de muebles hecho, ¿sí? No lo hace. Otro supuesto de novación subjetiva es por un cambio de causa, es decir, un tipo contractual pasa ahora a otro tipo de relación contractual. Por ejemplo, de una compraventa a un contrato de locación o viceversa, de locación a un contrato de compraventa. Esto puede ser, es probable, una locación y que, por ejemplo, los valores locativos los valores locativos podrían llegar a tomarse como a cuenta del valor de compra-venta. ¿Se comprende este ejemplo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Profesora, ¿podría repetir el ejemplo? Sí, perfecto. Por ejemplo, cuando yo estoy alquilando un departamento y tengo un contrato de locación. En un momento arreglo con el dueño y yo le voy a comprar el departamento. Entonces nace un nuevo contrato, hay una novación, pero me toman a cuenta del precio del departamento los alquileres que pagué, por ejemplo, los últimos 10 meses. ¿Se comprende? Sí, ¿cómo se llama ese modelo? Tiene un nombre particular, ¿no? Novación objetiva, por cambio de causa. La novación objetiva puede ser o por cambio de prestación o por cambio de causa. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Van siguiendo? Sí. Después cuando miren de vuelta el Power lo tienen bien discriminado todos los supuestos. Y después está el supuesto de novación impropia, cuando la obligación precedente no desaparece totalmente. ¿Puede algún voluntario leer el 1203 y 1204, por favor? Profe, yo lo leo si querés. Dale, por favor. Era 1203. Ahí está. Frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Perfecto. Y ahora el 1204. Artículo 1204. Pérdida de luminosidad del inmueble. La pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie dolo del locador. Perfecto. Estos son entonces cuando determinados elementos, ¿no? Se van a mantener en la nueva obligación, o un pago de intereses, o algo que no haya quedado resuelto totalmente en la primera obligación, que se transmite a la segunda obligación o a la novación. Acá vamos a tener, ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la otra figura que tenemos que ver hoy, que es la dación en pago. La dación en pago, ¿por qué la vemos
no es lo mismo que la novación. Pero tenemos algún tipo de elementos que se comparten. En la dación de pago, vuelvo a insistir, no es una novación, pero ¿sí? Tenemos una recepción por parte del acreedor de un pago diferente a aquel al que se ha obligado originariamente el deudor. Acá yo en doctrina les traje de dos renombrados juristas sus posturas. Para Pizarro y Vallespinos, estos dos autores que ustedes lo tienen sugerido como bibliografía de la materia, ellos dicen que la dación en pago en realidad es una figura compleja porque hay dos ideas ligadas. Una es la novación, porque es como si fuera un cambio de prestación, una especie de novación subjetiva, y con el pago de esa cosa diferente se está dando por cancelada la obligación con los mismos efectos del pago, que ustedes ya lo vieron. En cambio, el profesor Companucci de Caso dice que en la dación en pago reina la tipicidad, porque es una forma atípica, es un negocio bilateral, por supuesto, pero que sí o sí requiere el mutuo consentimiento para que se extinga la obligación. Es decir, si yo debo una bicicleta, pero al momento de pagar no tengo la bicicleta, pero tengo un juego de sillones, y que es lo único con lo que yo puedo cancelar y no quiero seguir con esta deuda, quiero cumplirle al acreedor, para que este juego de sillones cumpla los requisitos del pago, necesariamente yo tengo que tener el consentimiento del acreedor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el objeto de esa prestación para que se dé la figura de la dación en pago? Artículo 942. Sí o sí, esta prestación que va a sustituir a la anterior se va a ampliar, porque si justamente requiere el consentimiento del acreedor, yo puedo cambiar la prestación de cosas por créditos, o el dinero por cosas. Es decir, el juego de las posibilidades es amplio porque justamente requiere el consentimiento de ambas partes. Únicamente con la aceptación por parte del acreedor se va a poder dar esta figura. Por eso, acá tienen el artículo 943, donde explica cuáles son los efectos de la dación de pago. El efecto más importante es que vamos a estar frente a la cancelación con todos los efectos propios, ¿sí?, del pago. Así como la ley establece cuáles son los efectos del pago, voy a aplicar exactamente a esta figura los mismos efectos. Por eso, si lo recibido por el acreedor es un crédito, por ejemplo, se van a aplicar las normas aplicables sobre la cesión de derechos. Ahora, si lo que se recibe es una cosa, habrá que ver, ¿no?, si esa cosa es registrable o no. Si en vez de dinero se recibió un departamento, yo voy a tener que aplicar todas las reglas de la transmisión de cosa cierta, registrable, y voy a tener que cumplir para que se consolide el pago de esa deuda todos los efectos de una escritura traslativa de dominio. Entonces, en ese caso, ¿sí?, voy a tener todos los elementos correspondientes, por ejemplo, a la compra-venta de un inmueble. Voy a tener que respetar los derechos de evicción, es decir, que correspondan a esa cosa, los derechos de garantía con respecto a los también vicios redimitorios, todo lo mismo que correspondería a una compra-venta de inmueble. Voy a tener que aceptar entonces que en esta dación en pago el acreedor acepta esa compensación y el deudor entrega en un equivalente aceptado por el acreedor.
Si fuera dineraria la deuda, bueno, tendrá que ser un dinero compensatorio de la obligación o de la prestación que estoy cambiando, ¿no? No es lo mismo el valor de un florero que el valor de una obra de arte. Bien, acá les traje algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizar la figura. Por ejemplo, un acreedor que acepta el pago de la obligación o el cumplimiento por cualquier medio solutorio. Por ejemplo, si es una obligación de hacer, cambiarlo por una de no hacer o viceversa. Por ejemplo, si uno debe una cantidad de dinero y acepta en su compensación un cuadro. Cualquier ejemplo es válido. Lo que ustedes tienen que tener claro es que se puede reemplazar dinero por cosas, cosas por dinero o créditos por deuda. ¿Cómo se perfecciona? Bien, obviamente dando una prestación sustitutoria y, volvemos a insistir por cuarta vez, el consentimiento del acreedor. ¿Hay requisitos establecidos en la ley? No necesariamente. No hay requisitos exactos. ¿Por qué? Porque requiere el consentimiento de ambas partes y va a ser un acuerdo voluntario de las partes. ¿Podrá ser obligado el acreedor a recibir una cosa distinta a la que se ha obligado el deudor? No. Es un tema, es un acto absolutamente deliberativo. Bien. La obligación que está destinada a extinguirse puede carecer de causa siempre y cuando las partes hayan acordado que sirve para poder extinguirlo. Tiene que haber, para que estemos frente a una dación en pago, una prestación que sea diferente a aquella a la que se ha obligado el deudor en primer término. Si no, no estaríamos frente a una figura distinta a la del pago. Si yo debo caballos y pago con caballos, bien, estoy en un pago común tradicional. Si yo cambié los caballos por dinero, entonces sí estoy frente a la figura de la dación en pago. ¿Sí? Bien. Después, además de que el acreedor lo acepte, obviamente tenemos que tener todos los requisitos propios de la figura que se dé. Si yo estoy pagando en vez de dinero con un departamento, obviamente yo tengo que ser el dueño de la cosa, si no, de ninguna manera podría enajenar algo que no es mío, y en ese caso entonces se cae la dación en pago. En caso de que la dación en pago, como les decía unas placas anteriores, esté constituido, por ejemplo, por el pago con un inmueble, en ese caso deberá regir todos los requisitos propios de dar cosa cierta inmueble. Por ejemplo, y como cumplir con el título y con el modo. Necesariamente lo tengo que hacer a través de una escritura pública. Entonces, esa dación en pago, la figura, a su vez, se va a adaptar de acuerdo a la cosa, o al hacer o al no hacer, que ha reemplazado la obligación principal. Bueno, hasta ahí llega el Power. Yo ahora lo voy a subir para que lo tengan de modelo. Cualquier duda, tienen también los artículos. Es importante, entonces, que vean los ejemplos y traten de comprenderlos. Cualquier cosa, tenemos la clase que viene como para poder evacuarlas, ¿no es cierto? Pero son figuras que las tienen que leer detenidamente. Las diferencias en algún momento se rozan, como por ejemplo también la dación en pago y las obligaciones facultativas, donde nosotros teníamos una obligación principal y una obligación sustitutiva. Pero la diferencia en este caso es que hasta el momento preciso del pago, esta figura no se da. Es una figura que va a surgir
justamente en el momento del pago. No es que estaba previamente establecida por las partes como podría ser en una obligación facultativa. Se da en el momento del pago. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profe, estuvo bastante claro. No, gracias. Es una cuestión, ya les digo, que lo van a tener que leer una vez más para poder comprenderlo, pero les va a servir mucho de guía el Power. Bueno, Profesora, perdón. Disculpen que no pude ingresar a horario, pero bueno, no sé. Ahora parece que está bastante estable Internet. Profesora, disculpe. ¿Sí? La novación impropia. ¿Sí? A mí no me quedó clara, o sea, porque por ejemplo que el inmueble pierda luminosidad, ¿en qué cambia? ¿Cuál es en qué se modifica el contrato o el... No, es que justamente la diferencia con la novación común es que se mantiene el inmueble, por ejemplo. Podría llegar a ser que se repare, que se modifique, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me habían dicho que no era luminoso. Entonces, lo que te quiere decir impropia, como la misma palabra lo dice, es que no tiene todos los elementos tradicionales o comunes de la novación. Se mantienen muchas de esas cosas. Lo que voy a tener es o un aumento de responsabilidades o una modificación si la entrega es una cosa, ¿se entiende? No cae por completo la primera obligación y nace una nueva, sino que hay ciertas obligaciones o responsabilidades que se van a mantener en la segunda o la nueva obligación. Gracias. Bueno, pueden recurrir cualquier cosa a los textos, que lo van a tener más claro, por supuesto, pero si no, en la clase que viene, que vamos a tener un ratito más, lo podemos chequear. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.